tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o mañanas, dependiendo el momento en que estés viendo este video. Y el día de hoy toca hablar de historia. El tema que vamos a tratar de dar a conocer al público vendría siendo un proceso el cual se le denomina maximato. ¿Y qué es el maximato? Es un proceso en el cual México iba a ser gobernado por tres personajes de nuestra política mexicana. Entre ellos se encontraban Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Pero estos personajes pues iban a tener a un personaje que se pudiera decir iba a ser el que les iba a indicar qué hacer en cuestiones de política. Y ese personaje iba a ser Plutarco Elías Calles. Y como han estado ustedes escuchando, pues estos personajes son algunos de los personajes que son importantes en el proceso de la posrevolución mexicana. Evidentemente, como ya deben de saber, después de la Revolución Mexicana que inicia en 1910 y termina desde mi punto de vista con lo que vendría siendo la Constitución de 1917 y medio se apaciguan las cosas, iban a tomar el gobierno o iba a estar el gobierno de Carranza y posterior al fusilamiento de este personaje iba a tomar el gobierno los denominados sonorenses. Entre ellos pues se encontraba Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quien en esa misma sucesión iban a ser en algún momento pues presidentes. Interinamente pues iba a ser primero Adolfo de la Huerta, después de manera constitucional, de manera legal, pues iba a ser Álvaro Obregón de 1920 a 1924 y de 1924 a 1928 Plutarco Elías Calles. De hecho, esta constitución que ellos realizaron en 1917 o que se realizó en México iba a tener su primera, se pudiera decir, modificación. Y para que esa modificación, para que el presidente Álvaro Obregón, que gobernó de 1920 a 1924, regresara a la silla presidencial. Sin embargo, pues este personaje lamentablemente iba a ser fusilado por otro personaje que pues se le atribuye era cristero y estaba en contra de pues las reglas que había hecho Plutarco Elías Calles. Sin embargo, pues acabó con la vida de Álvaro Obregón. Acontecido esto, iban a poner interinamente a un presidente, que en ese caso pues iba a ser el personaje Emilio Portes Gil, quien gobernaría de 1926 a 1928. Pero como comento, el maximato reside en que el que mandaba básicamente o el que realmente elegía o decidía qué se iba a hacer en términos políticos iba a ser Plutarco Elías Calles. Una vez que interinamente termina el gobierno de Emilio Portes Gil, el sucesor, iba a ser Pascual Ortiz Rubio, quien iba a gobernar de 1928 a 1930 y iba a renunciar. De hecho, es el primer presidente después del México postrevolucionario que iba a renunciar pues a lo que vendría siendo la presidencia de México. Después de él no ha existido ningún otro presidente que renuncie a tal cargo. Por eso es que interinamente de nuevo va a entrar otro personaje que iba a ser Abelardo Rodríguez. Posteriormente, pues terminándose el gobierno interino, en 1934 iba a llegar Lázaro Cárdenas del Río. Y este personaje iba a terminar con ese maximato. Entonces, en resumen, el maximato en México es un proceso histórico que va de 1928 a 1934 y en el cual iban a estar tres personajes a cargo de la política mexicana, pero que estos, se dice la historia, que recibían órdenes de un orden superior, de un personaje con mayor estatus político, se pudiera decir, que era Plutarco Elías Calles.
Ahora la pregunta es, ¿crees que después de este proceso hayan existido otros, se pudiera decir, maximatos en términos de lo que hemos explicado? ¿O crees que se aproxime otro maximato en términos de lo que hemos explicado? Si gustas, deja ahí tus comentarios. Espero te hayas aprendido un poquito más de esto. Ten muy bonita tarde, muy bonita noche o día, dependiendo en el momento en que estés viendo este video. Saludos.